Esta es la estatua de John Harvard. Turistas de todo el mundo vienen hasta aquí únicamente para agarrar su pie. Lo chistoso es que estudiantes hacen pipí sobre este pie para trolear a los turistas. Wow, si esto es verdad, ¿cuántos orines estoy agarrando en este momento? Hola amigos, sean bienvenidos a una aventura más. En esta ocasión nos encontramos en la ciudad de Boston. Boston, Massachusetts, conocida por tener langosta por doquier, por su fanatismo extremo hacia el béisbol y porque aquí están situadas muchas universidades de alto prestigio, incluyendo una de las universidades con más reconocimiento a nivel internacional, la Universidad de Harvard. Siento que Harvard es uno de esos lugares de los que escuchamos hablar desde que somos pequeños, y estando aquí en esta ciudad me dieron ganas de ir a visitar sus instalaciones. Básicamente ese es nuestro plan para este día, o lo que queda de este día. Verán, estoy aquí en Boston por cuestiones de trabajo, nada más aprovecho mis escasos tiempos libres para salir a aventurarme, y mientras damos un breve recorrido les iré platicando un poco sobre lo que yo pienso de temáticas de universidades, de educación académica y demás. Esto seguramente estará cool, estará casual, estará divertido. Acompáñenme. Ya nos encontramos en la ciudad de las universidades. Muchas de las escuelas no están en Boston como tal, sino que están en una pequeña ciudad vecina que se llama Cambridge. Tiene 150,000 habitantes y literalmente de Boston a Cambridge puedes llegar en 10 minutos. Sin embargo, a pesar de que estamos tan cerca de Boston, la vibra sí cambia bastante. Como que esta ciudadcita se siente más pequeña, como más hipster, más trendy sería la palabra apropiada. Y eso sí no me explico por qué. Muchísima más gente sin hogar. Uno pensaría que en la ciudad grande como tal se verían más homeless, pero no, aquí se ven muchísimo. En verdad, llevo caminando aquí como unos 10 minutos y ya vi como a 5 personas gritando como locos en la calle, incluyéndome a mí mismo, por supuesto. Muchas veces la gente me pregunta, me comenta si es incómodo grabar solo en la calle. La verdad es que sí, es muy incómodo. Pero uno se va acostumbrando, uno va agarrando mañas. Confesiones de un videógrafo solitario por el mundo. Wow, vaya que ya está anocheciendo. Aquí anochece muy temprano. Voy a apretar el paso porque sí me gustaría ver el campus, aunque sea con un poquito de luz del sol. Pues oficialmente estamos en las instalaciones de Harvard. Ya casi nos cae la noche, pero aún así se puede apreciar bastante bien. Y sí, en efecto, este es un campus muy impresionante. Realmente cualquiera puede venir a pasear por sus instalaciones, darse un tour. No es como que solamente universitarios pueden estar aquí. Y déjenme decirles, estar caminando por aquí es como estar adentro de una película estadounidense. Saben que Billy le echó muchas ganas a su examen y su sueño era estudiar en Harvard. Entonces tuvo que pasar por diversas aventuras para entrar y para conseguir una beca. Como si estuvieras adentro de la película de Monsters University. ¿Vieron esa película? La espeluznante Universidad de los Monstruos, o no sé cómo la hayan traducido al español. La Universidad de los Sustos. El regreso de los monstruos. Así le pusieron. De hecho, dato interesante, los animadores de Monsters University se inspiraron en Harvard para dibujar la universidad en la cual los monstruos estudian. Entonces, ¿por qué Harvard es considerada un gran deal? ¿Por qué es que gente de todo el mundo desea estudiar aquí y se tiene la idea de que entrar aquí es alcanzar el éxito? Pues verán, para comenzar, Harvard es la escuela de estudios superiores más antigua de Estados Unidos. Estamos hablando de que se inauguró en 1636. Estados Unidos ni siquiera era todavía
todavía un país independiente y esta universidad ya estaba siendo fundada. En adición a ello, muchos censos, muchas evaluaciones han determinado que es la universidad con un mayor nivel educativo en el planeta. Es parte de la Ivy League y muchísima gente alrededor del mundo ha hecho sus estudios universitarios aquí, incluyendo a muchos presidentes de Estados Unidos, actores, empresarios, de todo. Ahora, también hay que mencionar que todo esto no sale nada barato, nada fácil de alcanzar. Para comenzar, es muy difícil entrar a esta universidad. Menos del 15% de las personas que aplican para estudiar aquí cada año realmente entran. Y de ese 15%, más del 70% recibe un apoyo económico para poder estar aquí. Porque sí, así como es una de las mejores universidades del mundo, también es una de las más caras. Realizar tus estudios aquí te cuesta un aproximado de $50,000 al año. Es decir, que si te echas tu carrera universitaria en 5 años, te está costando algo así como $250,000. Y eso solamente la colegiatura. A eso tienes que añadir los costos de los libros, de tu vivienda, de tu alimentación. Esta es una escuela impresionantemente costosa. Entonces, sabiendo todo esto, sabiendo lo que recibes a cambio de lo que das, ¿realmente valdrá la pena estudiar en una escuela como Harvard? No lo sé, yo tengo mi opinión sobre esto. Pues verán, realmente estudiar aquí, estudiar en la universidad que sea, no te garantiza nada. Véanlo de esta manera, así como muchos presidentes de Estados Unidos han estudiado aquí, y empresarios y demás, muchos han renunciado de este tipo de escuela. Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, billonario, trillonario, putrimillonario, estudió aquí algunos meses y después decidió salirse. Bill Gates, fundador de Microsoft, de igual manera estuvo estudiando aquí y decidió salirse. De hecho, estuve leyendo algunos datos antes de venir y ¿sabían ustedes que el promedio de lo que ganan las personas egresadas de Harvard es de $60,000 anuales? Y $60,000 realmente no es muchísimo. Obviamente hay personas que salen de este tipo de universidades ganando mucho más, así como seguramente hay personas que salen de escuelas así ganando mucho menos. ¿A qué voy con todo esto, con todos estos datos e información que les estoy proporcionando? A que muchas veces nos vamos con la idea de que una escuela forzosamente va a determinar nuestro futuro. Y sinceramente esto no es así. Verán, yo sé lo que es tener 18, 19 años y estar con la presión de que ya tienes que entrar a la universidad, ya tienes que elegir una carrera. Entonces tienes que pensarlo muy bien, tienes que hacer una excelente elección. Y en verdad yo los comprendo, yo sé que muchas personas en esa situación están viendo este video. Realmente la universidad en la que estudies, sea pública o sea privada de las carísimas o de las baratas, tenga muchísimos premios de excelencia o sea conocida por ser únicamente de gente expulsada de otras escuelas, no te va a garantizar ningún tipo de éxito. A final de cuentas, lo que va a determinar si te va bien en algún trabajo o mal, si tienes cierto tipo de éxito dependiendo lo que estés buscando, vas a ser tú mismo, van a ser las ganas que le eches, van a ser, quieras o no, los talentos con los que nazcas, va a ser determinado enteramente por tus acciones. Véanlo de esta manera, ¿cuántos amigos tienen ustedes que están estudiando en universidades carísimas de sus países, que sus papás o ellos mismos se están endeudando muchísimo y que realmente nada más se la viven de fiesta? ¿Creen que esa persona tenga más asegurado el éxito que aquella que estudia en una universidad pública de lo más básica, pero le está echando muchísimas ganas? Y por cierto, ya que tocamos el tema de las deudas y demás, ¿no se imaginan a cuántos amigos tengo que actualmente están endeudadísimos con sus escuelas? Que sacaron uno de estos famosos préstamos de estudiantes, que son muy buenos, no me los tomen a mal, pero no es como que nada más tienes que pagarles el dinero y ya. No, tienes que pagarle a la universidad todo el dinero que te prestaron con un interés. Y sí, muchísima gente que conozco ya se graduó, ya está trabajando, está sumamente endeudada y seguramente lo estará por los próximos 10 años.
que esa es una completa locura. Vayámonos nuevamente a los datos crudos. Supongamos que sí, una escuela de este nivel te asegura algo así como $60,000 al año. Repito, te puede ir mucho mejor, depende de ti, pero tomemos esa cantidad como base. Si en tu beca de estudiante te prestaron para pagar tal vez unos $35,000 al año, significa que de esos 60,000 que vas a estar ganando trabajando, realmente tuyos nada más van a ser 25,000. Obviamente con 25,000 al año no vas a querer vivir, entonces vas a extender tu deuda y vas a estar pagando tu educación universitaria algo así como 10 años después de haberte graduado. Wow, qué locura, ¿no? Me imagino que no mucha gente les habla de esto, no mucha gente les dice la realidad de este tipo de préstamos. ¿Qué es lo que les estoy intentando decir y por qué es que vine hasta aquí a Harvard para poder decírselo? Que realmente si tú que me estás viendo tienes esta duda de dónde estudiar, intentes sacarte de la mente esa idea de que la escuela donde estudies va a garantizar tu futuro, que las escuelas carísimas con muchos premios de excelencia son las mejores. Haz lo más que puedas con lo que esté en tus posibilidades, intenta no endeudarte muchísimo y eventualmente vas a ver que en efecto el éxito, el alcanzar lo que tanto deseas, depende enteramente de cuánto te esfuerces. Pues bueno, amigos míos, muchas gracias por haberme acompañado en este video, en esta nocturna aventura. Vaya que yo no planeaba que fuera una aventura nocturna, no planeaba que el video saliera de esta manera, pero son cosas que pasan y uno tiene que intentar sacarlo adelante. Espero que les haya gustado la breve aventura por la universidad y más que eso espero que les haya gustado el mensaje que quise darles con este video. Amigos míos, muchas gracias por haberme acompañado en una aventura más. En verdad espero que les haya gustado, que la hayan disfrutado y como siempre nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós, Pimpollo Universitario. One, two,